Bueno, pues A los que acabáis de llegar, estamos presentando cada uno de los negociados dentro de la Junta. Queríamos hacer un poquito más de debate, un poquito más entre todos, pero si nos hemos ido presentando y luego, si es necesario, os volvemos a contar. Los que acabáis de llegar. Bueno, pues buenas tardes. Yo también voy a ser breve porque realmente lo más importante para sois vosotros que transmitáis, que conozcamos realmente vuestras inquietudes, lo hemos estado hablando esta tarde, que conozcamos vuestras opiniones para entre todos poderlas satisfacer y pensamos que realmente digamos, con los nuevos planes de acción que estamos creando y vuestra colaboración, por lo menos somos muy optimistas y creemos que realmente los podemos satisfacer, ¿no? Digamos que mi labor se centra en tres áreas. Por una parte está la labor que es con relación a vosotros, con los socios, la relación o el área de relación con lo que son las escuelas de formación, que bueno, os veo aquí y ahora os voy a comentar porque queremos ahí quiero ser muy proactiva también con vuestra ayuda. Entonces, y lo que es la relación con el coaching solidario. En cuanto a la relación, digamos, con los socios, con las escuelas de formación, lo primero es daros las gracias por la colaboración que ya estamos recibiendo, por vuestra participación y por vuestra ayuda, ¿no? Y deciros al mismo tiempo que con estos, digamos, nuevos planes de acción lo que queremos es, bueno, pues buscar mecanismos de comunicación para que realmente entre todos podamos pues satisfacer esas necesidades y esas inquietudes que estamos detectando, que son muchas y que realmente pues, podamos satisfacerlas, ¿no? Vamos a utilizar distintos medios, distintas como herramientas, como pueden ser, pues, por una parte, estos grupos de trabajo que comentaba también Olga, que ya esta misma tarde creo que ha sido muy proactivo, nos ha faltado tiempo y hemos estado ahí con el grupo de trabajo que os pedimos una colaboración total, es decir, cuantos más grupos de trabajo seamos, realmente se van a multiplicar, digamos, pues las acciones. Lo estaba comentando Iván y no puedo estar más de acuerdo contigo, es decir, que nos multipliquemos y que realmente entre todos estoy segura que podemos hacer muchísimo, ¿no? Pues esos grupos de trabajo que estoy viendo que están teniendo éxito. ¿Qué más herramientas? Pues a través de encuestas, que lo hemos comentado esta tarde, a través de pues, llamadas telefónicas, a través de reuniones, entrevistas, no lo sé, es decir, que por favor os pedimos que seamos todos muy proactivos para realmente pues que estemos todos en el mismo barco y que realmente pues podamos satisfacer todas las necesidades de todos los asociados, ¿no? ¿Para qué? Pues para que entre todos realmente, yo creo que es una continuidad, ¿no? Porque se ha hecho una labor extraordinaria anteriormente, pues que continuemos construyendo entre todos. Yo creo que la calidad, como lo hemos comentado, calidad del coaching para aportar, como decía al mismo tiempo Olga, para aportar valor a las empresas, a la sociedad y que estemos ahí, ¿no? Entonces, eso por una parte en cuanto a la relación con vosotros, con los socios, y en cuanto a la relación con lo que son las escuelas de formación, yo creo que se puede implementar lo que acabo de decir, que vamos a utilizar todas estas herramientas que pensamos que pueden ser muy buenas y al mismo tiempo, bueno, gracias a vuestras visitas, o sea, a vuestras invitaciones, voy a estar realizando visitas a todas, es mi deseo, a todas las escuelas de formación. Y yo creo que ahí para detectar, es decir, para tener un contacto mucho más directo, es realmente detectar cuáles son esas necesidades, qué podemos hacer y que entre todos mantengamos un continuo feedback. O sea, que realmente estemos ahí mano a mano y que haya ese feedback continuo, ¿no? También, al mismo tiempo, y gracias a las invitaciones que estoy recibiendo, voy a seguir continuando, como fue un placer para mí, Juan Carlos, visitar a las escuelas para, digamos, con los nuevos asociados que realmente se vinculen, porque además van a transmitir, comunicarles, y yo estoy convencida de ello, los beneficios que realmente tiene AECOP, MCC, y de alguna manera mucho más específica, digamos, los beneficios que tiene la Asociación de Madrid, que pensamos que son muchos en cuanto a servicios y propuestas de valor, ¿no? ¿Qué más os quiero decir? Bueno, yo no sé, Olga, estábamos ahí, no nos ha dado tiempo, pero que serían muy bienvenidas. Fue una iniciativa de Olga y bueno, pues pensamos creemos todo el equipo que puede estar muy bien en que nos transmitáis, conocer cuáles son vuestros digamos, aportaciones de valor a las empresas, a la sociedad, en relación a todo lo que concierne pues,
a calidad del coaching, a realmente investigaciones que esta misma tarde Pedro, Elena, habían con el tema de lo que estabais hablando, esa propuesta de investigación. Bueno, pues todo eso es muy bienvenido y de verdad lo que queremos es que seamos todos sumamente proactivos. Entonces, bueno, pues bienvenidas, estamos abiertos para hacer cualquier sugerencia, cualquier aportación, cualquier opinión, para que todos estemos ahí y, bueno, o sea, que realmente saquemos, estoy segura que podemos sacar provecho de ello. Y digamos que mi última labor tiene que ver en relación con lo que es el coaching solidario. Vamos a continuar con la excelente labor que anteriormente realizó el anterior equipo y el responsable, Guillermo Sebastián, que como sabéis hay dos ONGs abiertas. Por una parte está lo que es la Asociación Española contra el Cáncer y al mismo tiempo también está Oxfam Intermón. Oxfam Intermón nos ha pedido que ampliemos esa colaboración, lo vamos a hacer, vamos a retomar las comunicaciones con ellos y lo vamos a hacer con contravalor. Es decir, también vamos a buscar nuevos contactos, vamos a retomar conversaciones con distintas fundaciones, ONGs, para que consigamos acuerdos, pero realmente acuerdos también con contravalor, es decir, contravalor para lo que es la asociación. Y bueno, por último, simplemente mencionar que pensamos que es muy positivo de cara a sobre todo los asociados noveles, que puedan realizar las sesiones de coaching solidario porque realmente permite computar esas horas de coaching solidario para lo que es la certificación. Creo que anteriormente, ya no me acuerdo si Pedro o Adrián lo estabais comentando, para la certificación, bueno, pues las horas de coaching que se realicen solidario son computables para esta certificación. Daros las gracias a todos y bueno, deciros que estoy a vuestra entera disposición. O sea que, gracias. Pues nada, yo soy María y yo tengo dos cometidos, aunque para mí en realidad es uno. Por un lado es continuar con la labor de eventos y conferencias, continuar con la labor que tenían antes, con la de Javier, pero sobre todo acercándome al socio y viendo cuáles son sus intereses para poder traerlos aquí, y bien sea talleres, libros, conferencias, lo que interese al socio, lo que esté en el mercado, lo que esté en la actualidad, poder traerlo aquí y reunirnos al menos 1 o 2 veces al mes con estos intereses del socio. Y por otro lado, el otro cometido es ser la manager, la persona de contacto, la persona que esté ahí por y para todos vosotros en lo que necesitéis, para lo que necesitéis, para escucharos, para apoyaros, para acompañaros, para orientaros, para lo que sea. Entonces, por eso era una sola palabra, el socio. Mi cometido es el socio. Muy bien. Loy, ¿qué nos cuentas? Yo estoy en eso de los negociados o la vocalía de comunicación. La aspiración que tengo es intentar colaborar con tanto la Junta como tenemos los grupos de trabajo en hacer pues, una idea común de forma de expresarnos y manifestarnos al exterior. Yo creo que con valores de coaching, y hablo de honestidad, hablo de sinceridad, hablo de humildad, también meter una pata, pues aceptarlo y todo ese tema, no es simplemente defendernos de, o sea, no, pero yo dije no sé qué, se llama que realmente pues, no nos sale del todo bien, pues tendremos que oír otras opiniones y esperar. Eso se va a traducir fundamentalmente en hacer consensual un código de comportamiento interno, de rutinas, de protocolos de actuación, para que, digamos, al ser muchos, pues no tengamos, digamos, discrepancias y, digamos, unos vean de una manera y otros nos vean de otro. También es un poco, de alguna manera, tendremos que unificar algo la imagen corporativa en cuanto a una serie de pequeños detalles, pero en fin, esto es el día a día y luego, pues, operativamente, pues toda una serie de canales no presenciales en principio, pero también podrían ser presenciales en cuanto a la comunicación cara al exterior. En este sentido, está el portal, que es una herramienta viva, y están otros canales que de momento están vivos y en la medida que seamos capaces de mantenerlos con vitalidad y yo creo que también con utilidad, porque digamos no solamente digamos que estemos ahí alimentando nosotros, sino que también sea un poco receptivo, ¿no? O sea, decir, que veamos
que en el otro lado hay alguien que además opina o entra en diálogos y demás, ¿no? Si es algo puramente una mera emisión, pues habrá que valorar hasta dónde nos merece la pena o dónde estamos lanzando gritos sin más en la calle. Hay un área que para mí es nueva y ahí pido toda la ayuda del mundo, que es el contacto con, digamos, con la prensa tradicional, en un sentido amplio, ¿no? De radio, televisión. Creo que AECOM debería estar ahí pues, con cierta periodicidad, ¿no? De hecho, pues, el objetivo que me he marcado es que esté pues, con 3 impactos al año en este primer año, ¿no? Y un poco más en años sucesivos. Y ahí, pues, sí sería bueno que cualquiera que tenga un canal de acceso a alguien del mundo de la prensa en general, prensa escrita, hablada, visual, etcétera, pues que, digamos, pues, me eche una mano en facilitar. Y cuando digo a mí, no necesariamente a mí, a lo mejor es alguien de la organización que para un tema concreto, porque tampoco yo tengo claro que estos medios no te ponen porque eres no sé qué, sino porque tienes algo que contar, ¿no? Pero algo que contar vamos a tenerlo y lo único que tenemos que tener es la capacidad de que nos escuche y pues pasará a lo mejor como el Congreso, como el Ryan Hatfield, que pusieron en pleno agosto una crónica a toda página de lo que contó en mayo, me parece que fue, o así, ¿no? Vale, pues tampoco vamos a tener temas de una urgencia de comunicar no sé qué, pero sí tener impactos y poder hablar del coaching de calidad, de lo que podemos aportar de valor, de que las empresas nos conocen y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, claramente, sí que cualquiera que pueda tener de forma directa o indirecta la posibilidad de facilitar un cierto acceso para tener vías abiertas, para que cuando tengamos algo que decir, pues digamos, se nos escuche, pues sería una ayuda, no para mí, sino para todos. Y por lo demás, pues eso, como veis, estoy aprovechando todos los recursos de la compañía y todo el potencial tecnológico para sacar de la nada mucho. Pero bueno, disculpad porque, por ejemplo, hoy mismo no puedo hacerlo online, no hay conexión a internet. Entonces lo estoy grabando y va a ser la primera vez que lo grabo sobre la marcha con otra cosa. Quiero decir que pido disculpas porque los recursos que hay son amateurs y entonces, pues en la medida que sirvan de algo, pues seguimos poniéndolos. Si la cosa es tan penosa que no sé ni se oye, ni se ve, ni no sé qué, pues tendremos que buscar una solución, ¿eh? No es que pido una toalla, pero buscar una solución. Y por mi parte, pues si tienes alguna pregunta, esto, bueno, tiene unos objetivos numéricos muy concretos, como todos los objetivos que deben de ser, pero pues eso os lo cuento, pero fundamentalmente es, digamos, medir que los canales que están haciendo tienen una cierta vitalidad y eso se nota por el número de crecimiento de ciertos indicadores. Si vemos que eso no crece, no lo hace, o incluso decidimos que ya digo que son puramente unilaterales, pues a lo mejor decidiríamos pues, replantear alguno de ellos porque la idea es que sirvan para algo, no simplemente tenerlos porque hay que tenerlos. Por mi parte, preguntas, dudas, abucheos, aplausos. A mí me gusta que estoy unido con sus aplausos. Más que pedir,